Presentación número 5. Tratamiento de riesgos. Bienvenidos nuevamente al curso virtual de Gestión Integral de Riesgos. En este video encontrarán la información necesaria para comprender e implementar la etapa de tratamiento de riesgos de la gestión integral de riesgos. El tratamiento de riesgos se enfoca en fortalecer los elementos que generan el riesgo identificado mediante el desarrollo de planes de mitigación y contingencia y en el seguimiento de todos los elementos que comprende la gestión integral de riesgos. Estrategias genéricas para el tratamiento de riesgos. Existen 4 estrategias genéricas para el tratamiento de los riesgos. Estas estrategias son evitar, reducir, compartir y aceptar. Evitar. La empresa puede optar por la estrategia evitar, la cual consiste en paralizar o abandonar el proyecto, proceso, inversión o acción que contenga o conlleve a la materialización del riesgo identificado. Se debe optar por esta estrategia genérica siempre y cuando la acción que conlleve o incida a la materialización del riesgo no afecte al resultado esperado del proceso en estudio. La estrategia reducir se caracteriza por disminuir las variables de probabilidad y del impacto del riesgo. Esta reducción se la realiza mediante la implementación de planes de mitigación a la materialización del riesgo, ya sea mediante la creación de controles, reglamentos, acciones específicas, estableciendo o modificando los límites de riesgo autorizado, entre otros. La estrategia compartir realiza la transferencia de un riesgo asociado a la empresa a otros actores institucionales que asumirán la responsabilidad total o parcial de la materialización del riesgo. Estos actores institucionales pueden ser proveedores, distribuidores o una empresa que esté fuera del giro del negocio de la empresa, como las aseguradoras, las cuales, por lo general, pueden cubrir cualquier riesgo, siempre y cuando se especifique el siniestro. Por último, se considera la estrategia aceptar cuando se asimila que el riesgo no puede ser reducido, compartido o evitado en una porción o en su totalidad. Sin embargo, la aceptación debe estar acompañada con planes de contingencia. Posteriormente, se realizará un análisis de costo-beneficio. El mismo deberá evaluar los costos de cada plan propuesto frente a su capacidad de impactar en el riesgo. Se deberá elegir el plan que muestre un mayor nivel de incidencia en el riesgo a menor costo, o un conjunto que maximice esta condición. Planes de mitigación y de contingencia. Una vez obtenido el nivel de exposición al riesgo, el designado responsable o la unidad de riesgos presentarán al comité de riesgos propuestas de planes de mitigación y/o de contingencia para los riesgos en estudio. Todos los planes de mitigación y contingencia conllevan a un conjunto de acciones que pueden implicar o no la asignación de recursos económicos. Por esta razón, el comité de riesgos, antes de optar por un plan de mitigación o contingencia, debe realizar un análisis de costo-beneficio para seleccionar el plan de mitigación más conveniente para la empresa. Plan de mitigación. Un plan de mitigación es un conjunto de acciones para la reducción de las variables de probabilidad o impacto del riesgo. El archivo soporte Tratamiento de riesgos presenta cuadros respaldo de los planes de mitigación y contingencia que se aplicaron o aplicarán para los diferentes riesgos de la empresa. Dentro la hoja Propuestas de planes, el designador responsable ingresará las diferentes propuestas de planes de mitigación y contingencia para el riesgo en estudio. Para ejemplificar lo mencionado, haremos énfasis en el tratamiento del riesgo de incendio. Dentro del cuadro de propuestas de planes de mitigación se deberán ingresar elementos como el nombre de plan de mitigación, mencionando el nombre del plan de mitigación. Dentro del cumplimiento de diseño plan de mitigación,
El designado responsable o la unidad de riesgos deberá ingresar qué se realiza, ingresando la razón y acción específica del plan de mitigación. ¿Cómo se realiza? Ingresando una pequeña descripción del conjunto de acciones del plan de mitigación. ¿Quién lo realiza? Reflejando el responsable de la ejecución del plan de mitigación. ¿Cuándo se realiza? Ingresando los diferentes periodos de ejecución del plan de mitigación. Consecuentemente, para el campo objetivo plan de mitigación, un plan de mitigación podrá tener objetivos de información, encargándose de brindar una seguridad razonable a la generación de la información. Operativo, velando por una seguridad razonables en la ejecución efectiva de las operaciones internas. Y de cumplimiento, brindando una seguridad al cumplimiento de la normativa asociada a la empresa. Por lo tanto, se ingresará el objetivo correspondiente. El campo automatización reflejará si el plan de mitigación será automatizado en los sistemas de la empresa o si éste será ejecutado manualmente. Variable objetivo, definiendo el enfoque del plan de mitigación, pudiendo ser la probabilidad o impacto del riesgo en estudio. De la misma forma, el designado responsable o la unidad de riesgos ingresará el porcentaje de reducción esperado a las variables del riesgo. Adicionalmente, se ingresará el tiempo de implementación y el costo de ejecución del plan de mitigación. El mismo deberá reflejar la cantidad de meses requeridos para su implementación. Por último, se reflejará al responsable principal de la implementación del plan de mitigación. Propuesta de planes de contingencia. Un plan de contingencia es un conjunto de acciones preestablecidas que desarrollará la empresa en respuesta ante la materialización de un riesgo. Dentro de la hoja Excel Propuesta de planes, el designado responsable o la unidad de riesgos de la misma forma deberá ingresar el nombre Plan de contingencia. Para los campos de cumplimiento de diseño Plan de contingencia, se deberá ingresar qué se realiza, ingresando la razón y acción específica del plan de contingencia. En la mayoría de los casos, la justificación del plan de contingencia va relacionado con el tratamiento de riesgos de la política de gestión de riesgos de la empresa. ¿Cómo se realiza? Ingresando una descripción de la ejecución del conjunto de acciones del plan de contingencia. ¿Quién lo realiza? Reflejando el responsable de la ejecución del plan de contingencia. ¿Cuándo se realiza? Ingresando los diferentes periodos de ejecución del plan de contingencia. Así también, se tendrá que reflejar la velocidad plan de contingencia, pudiendo definirlo de respuesta rápida o lenta. Por lo general, este tipo de planes están asociados a un control de alerta, el cual notifica la materialización del riesgo para la ejecución del plan de contingencia. Por lo tanto, se ingresará el nombre del control asociado al plan de contingencia, el tipo de control, pudiendo ser preventivo, detectivo o rezagado, la automatización, definiendo si el control se lo realiza de manera manual o si se encuentra automatizado en los sistemas de la empresa. Estos tres campos nos brindarán el nivel de efectividad plan de contingencia, conjuntamente con su valoración correspondiente. Se ingresará un estimado del tiempo de implementación, expresado en meses. Mayormente, los planes de contingencia pueden requerir una asignación de recursos económicos para su respectiva implementación. Por lo tanto, se ingresará el costo de ejecución del plan de contingencia. Por último, se ingresará el responsable principal de la implementación del plan de contingencia. Con toda esta información, el comité de riesgos seleccionará oportunamente el plan de contingencia más conveniente para la empresa, haciendo énfasis en el nivel de efectividad del plan de contingencia, el tiempo de implementación y el costo de ejecución. Seguimiento de planes de mitigación y de contingencia.
Una vez el Comité de Riesgos haya aprobado los planes de mitigación y de contingencia para los riesgos en estudio, el designado responsable o la unidad de riesgos deberá dar un seguimiento a la implementación de las propuestas aprobadas de mitigación y de contingencia. Este seguimiento se expondrá en un diagrama de Gantt específico para cada plan de mitigación y contingencia. El designado responsable o la unidad de riesgos ingresará al diagrama de Gantt el detalle de todos los procedimientos y acciones que comprende el plan de mitigación o contingencia, estableciendo las fechas de inicio y finalización para cada uno de los procedimientos. Definidos las fechas de implementación, la empresa establecerá tiempos de control y seguimiento en diferentes periodos de la gestión empresarial. En estas fechas de control y seguimiento, los responsables de implementación reportarán al designado responsable o la unidad de riesgos lo avanzado en el proceso de implementación y, si existiesen, las observaciones del proceso de implementación. Una vez finalizados los planes de mitigación y contingencia, en la siguiente gestión la empresa deberá actualizar las variables de probabilidad e impacto tomando en cuenta la integración de los nuevos planes de mitigación y contingencia. Resultado de esto, la empresa contará con información actual de su cartera de riesgo. Seguimiento de la gestión integral de riesgos. El seguimiento de la gestión integral de riesgos comprende la revisión de las diferentes fases y etapas que lo componen. El designado responsable o la unidad de riesgos deberán velar por la actualización y la correcta ejecución de su metodología adoptada. El seguimiento se desarrolla en las tres fases que comprende la gestión integral de riesgos. El seguimiento del marco de trabajo debe comprender el seguimiento a todos los elementos del marco de trabajo mencionados en el segundo video del presente curso virtual. Seguimiento etapa análisis de riesgos. Los elementos para el respectivo seguimiento son los siguientes. Cartera de riesgos. Después de implementado la gestión de riesgos, tendremos una cartera de riesgos empresariales, donde se reflejarán todos los riesgos identificados con la metodología de riesgos. Actualización de variables. Se velará por actualizar todas las variables de los riesgos asociados a la empresa, en el marco de impacto, probabilidad, exposición al riesgo. Seguimiento de los controles internos asociados a los procesos y el ranking de riesgos asociados a la empresa. Seguimiento etapa tratamiento de riesgos. Dentro del seguimiento al tratamiento de riesgos, el designado responsable o la unidad de riesgos velarán por la correcta implementación de los planes de mitigación y de contingencia. De la misma forma, se evaluará los resultados de los planes de mitigación y de contingencia mediante la actualización de las variables de probabilidad e impacto cuando la empresa lo requiera. De esta forma finaliza la etapa de tratamiento de riesgos. Muchas gracias por su atención. Tengan buen día.